Quería darles la bienvenida a esto que va a ser como un pequeño ciclo corto de charlas sobre protesta social. Esta es la primera de ese ciclo corto que hemos llamado como este es el momento de las ciencias sociales. Y comenzamos con un tema y un set de panelistas realmente increíble. De una vez aprovecho para invitarlos para el siguiente evento que va a ser justamente de hoy en 8 sobre democratización de la policía. También con una serie de panelistas muy claves. Una de las cosas que nos tiene súper orgullosos es que entre los panelistas de estos eventos están algunos de nuestros estudiantes de posgrado y creo que pues eso enriquece mucho la conversación. Cierro con decirles que nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos una serie muy diversas de programas de posgrado. Si quiero compartirlos con ustedes, se los voy a poner en el chat la página de la Escuela de Posgrados por si alguno de ustedes quiere conocer. Tenemos 5 programas de doctorado y 11 de maestría. Por si quieren ver tanto nuestros profesores como nuestros posgrados, están ahí. Y los dejo entonces con Laura Quintana, que va a moderar este panel increíble. Mil gracias, Tatiana. Mil gracias a todos y todas por estar acá en este panel que nos convoca y que hemos querido organizar con mucho entusiasmo, pensando en cómo también desde la academia podemos reflexionar sobre contingencias sociales que están marcando nuestro presente. Quisiera agradecer primero pues, a la Asamblea Estudiantil que propició muchísimo la creación de estos espacios de reflexión en común, conjuntos, y por supuesto también a la Facultad de Ciencias Sociales que está interesada en intervenir directamente en las realidades del país y en mostrar la pertinencia del trabajo de investigación y también su pertinencia social para intervenir de algún modo en las realidades que nos afectan y que también llaman a su transformación. También este espacio tiene mucho que ver con el trabajo que hemos venido haciendo desde el grupo Reinvenciones de lo Común, que es un grupo del que hacen parte algunos de los panelistas, Pablo Jaramillo, Elena Caicedo y también otros profesores que no están en el panel, pero que estuvieron muy presentes en la organización del mismo, Carlos Manrique y Juan Ricardo Aparicio, así como el grupo Claxo que lleva este nombre. Quisiera, digamos, empezar por señalar que este panel lo organizamos como una forma también de apoyar la protesta social que se viene dando. En ese sentido, pues nosotros pensamos que hay una especie de compromiso académico, pero también militante, por pensar a fondo circunstancias que están marcando el presente y que requieren también pues de enormes esfuerzos para intentar transformarlas, porque algunas de ellas resultan realmente brutales y preocupantes. Entonces presento a nuestros panelistas. Tenemos por una parte a Luisa González, que es estudiante de Ciencia Política. Bienvenida, Luisa, gracias por estar acá. Luisa también es de la Asamblea Estudiantil. Tenemos a Duván Calambas, que también es estudiante de Antropología de la Universidad de los Andes y también hace parte del Cabildo MISAC. Y tenemos a Elena Caicedo, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad, y a Pablo Jaramillo, profesor y director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Yo me presento, Laura Quintana, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad. La idea de la charla es una charla, de hecho, no es un evento tanto como tipo conferencias, es una charla para que pensemos en común, creo que es la idea del panel. Yo quiero provocar a los panelistas con un par de preguntas para ver también qué resulta de allí. También es interesante activar un poco las voces y las inquietudes, algo de improvisación también quizás habrá, pero queremos sobre todo que en la segunda parte del encuentro haya un espacio de participación de los asistentes. Queremos sobre todo escucharlas y escucharlos. Hemos pensado de hecho ocupar máximo 40 minutos del tiempo en estas preguntas que yo les propondré y abrirles como el espacio para que expongan sus preguntas de viva voz, sería mejor, pero si no se animan de viva voz, el chat está abierto para que ustedes de hecho desde el comienzo vayan lanzando preguntas. Yo intentaré en lo posible ir recogiéndolas para también planteárselas a los panelistas. Bien, no sé si alguno de los panelistas quiera decir algo antes de empezar con las preguntas. Bien. Bueno, hay una primera inquietud que de hecho es la que motiva el panel y que titula un poco el mismo, y es la cuestión de la continuidad y de la discontinuidad. Vemos como unas motivaciones de la protesta social que dejan ver una continuidad muy visible,
en preocupaciones que acumulan a aquellos que protestan. Podríamos decir quizás que un elemento que acumula y que traza una cierta continuidad es la crítica, el cuestionamiento a un cierto modelo que algunos movimientos sociales llaman neoliberal, que pone en riesgo preocupaciones ligadas con la vida, la paz, los territorios, la democracia. O sea, hay una continuidad que es interesante, pero también hay unas discontinuidades que tienen que ver con acontecimientos de la coyuntura que pues han exigido que la movilización también responda a esa coyuntura. Me refiero fundamentalmente como a tres situaciones que estamos viviendo y que ya desde algunos años estamos padeciendo también. Por un lado, digamos, el hecho de que se diera un acuerdo de paz que tenía elementos muy prometedores para el país, pero que fuera elegido un gobierno que prometió hacerlo trizas, ¿no? Eso marca también una discontinuidad y plantea, digamos, unas preguntas muy localizadas para responder a un gobierno así, que prometió hacer, digamos, trizas la paz, cuando muchos movimientos sociales habían pensado su intervención muy ligada con el acuerdo de paz. Dos, pues la situación de la pandemia, que también ha abierto un escenario de crisis tremenda para la mayoría de colombianas y colombianos, que también se ven muy afectados por las condiciones que vivimos y que también manifiestan ahora un descontento social. Y en tercer lugar, pues la deriva autoritaria que hemos visto pues desde que comenzó este gobierno, pero más visiblemente en época de pandemia. ¿No? El hecho de que haya censura en medios de comunicación, el hecho de que haya manipulación de la opinión en los medios de comunicación, las masacres reiteradas que, no digo se cometan desde el gobierno, pero que no, digamos, parecen cambiar políticas en los territorios, sino todo lo contrario. Entonces, digamos que esos elementos plantean una coyuntura muy particular que también genera discontinuidades con respecto a movimientos sociales antes de este gobierno, anteriores de este gobierno, e incluso con respecto a la movilización del año pasado que no se confrontaba con el escenario de la pandemia. Entonces, eso es una pregunta muy amplia que yo quería lanzar como para abrir sus distintas perspectivas. Me gustaría pues que pudieran intervenir desde su mirada localizada. Entonces, no sé quién quisiera empezar, no sé si Alena o Luisa. Bueno, si quieren yo podría empezar. Dale, Luisa. Pues no, pues agradecer a todas y a todos por la invitación a la Asamblea Estudiantil. Yo voy a hablar y a referirme un poco desde mi experiencia dentro del movimiento estudiantil, que como saben, pues es uno de los principales sectores sociales del movimiento social, que dentro de sus reflujos y continuidades ha tenido como victorias y quiebres en los últimos años. Y se ha caracterizado por ser un movimiento que le apuesta a un proyecto de país que también reivindica las luchas de otros sectores sociales y que por esto extiende, digamos, que su solidaridad y acompañamiento en el debate, en la organización y en la construcción del movimiento social a través de la protesta. Y partiendo de esto, pues me voy a ubicar desde la experiencia en la Universidad de los Andes, eh, que pues digamos que me convoca acá. Y pues para sorpresa de muchos, nuestra participación como movimiento estudiantil ha sido bastante contundente dentro de la protesta social, pero no solo participando, sino construyendo desde escenarios democráticos como la Asamblea Estudiantil propuestas y exigencias desde escenarios democráticos, pues que la apuesten a una universidad verdaderamente democrática, participativa, propositiva ante las problemáticas y realidades del país. Yo fui una de las estudiantes que llegó a una universidad de élite como los Andes pensando que, eh, pues digamos que este imaginario que todo el mundo tiene sobre la universidad de que está de espaldas al país, pues no tenía sentido ni cabida. Pero creo que la convulsión social de estos últimos años nos han llevado y pues nos han exigido a nosotros como jóvenes estudiantes pues a llevar las riendas de nuestro futuro y también por lo que representa la Universidad de los Andes en términos de, pues, para fortuna o desfortuna, no sé, han salido, pues, digamos que los gabinetes de los mandatarios que han gobernado, eh, pues, digamos, han gobernado este país, pero más allá de esto e incluso de la responsabilidad de la academia ante las decisiones del rumbo del país, aunque algunas universidades se nombren apolíticas, en particular nosotros como estudiantes nos hemos organizado para cuestionar el hermetismo de las aulas y sacar nuestras discusiones a las calles. Y creo que esto no lo hemos ganado a través de la organización no institucional en escenarios de construcción como estos, por ejemplo.
Y siendo así, pues nuestro proceso como movimiento estudiantil en la universidad privada ha sido una ruptura continua. Y con esto me refiero a que, como ya mencionaba, la organización en términos de protesta social se ha venido escalonando al interior debido al incremento de voces disidentes dentro de la universidad. Sí, en una universidad que se proclama abiertamente democrática y comprometida con los pilares fundamentales de la democracia, pero donde a pocos metros pues reprime brutalmente a compañeros de otras universidades públicas y otros sectores sociales, el silencio resulta ser muy cómodo o incluso nuestro rechazo a través de las redes se queda allí. Y es entonces cuando politizar la universidad se vuelve una tarea para algunos de nosotros. Algunos ya veníamos haciéndolo desde otros espacios, pero pues sin duda fue un momento que tocó la fibra de muchos estudiantes y nos llevó a poner en discusión el papel de nuestra universidad en medio de un paro nacional. Y creo que la Asamblea Estudiantil en Andina fue el proceso que decidimos elegir para empezar a problematizar el paradigma de una academia que produce y produce y eventualmente es crítica, y llevarlo a otro punto donde sea una academia realmente transformadora y creadora, que es lo que seguimos buscando en este momento. Eh, y si bien esto es una discusión que dentro de las ciencias sociales es más plausible tener un debate de este tipo con otros sectores dentro de la universidad, fue todo un reto y por eso digo que el movimiento social del que hacemos parte sí se ha disputado varios escenarios, no solo en las calles, sino incluso dentro de los espacios de participación al interior de la universidad, y creo que hemos quebrantado una narrativa institucional que comparte y creo que es bastante general, que nos dice que la protesta se respeta siempre y cuando no nos afecte, asumiendo de entrada que somos una burbujita por allá un poco lejana. Y pues cuando nos afecta, entonces cancelamos clases porque, pues, no sé, los pobres estudiantes no pueden llegar a sus clases porque la movilidad nos afecta. Y la narrativa continúa cuando se asumen que nos formamos para cambiar, pero apenas tengamos el cartón, como si ya de por sí estudiar, con el hecho de estudiar no estuviéramos transformando. Y pues para nosotros las aulas también son espacios de trincheras, y así es como hemos sacado nuestros debates, nuestras preguntas y problemáticas a las calles, pero también hemos llevado estas mismas a las aulas. Entonces yo creo que la ruptura pues la vemos en la dinámica caótica de la universidad, cuando a este mundo de la academia, no sé, como las responsabilidades que nosotros tenemos como estudiantes todo el tiempo, pues digamos que se le suman estas nuevas inquietudes sobre discutir lo que está pasando en las calles, y también hacer, y pues digamos, donde asumimos esta responsabilidad de decir, nosotros como estudiantes también somos partícipes del movimiento social, de la protesta social, y haciéndole eco y construyendo desde las clases y desde las calles, pues digamos que yo creo que hay una ruptura, por lo menos desde esta posición del movimiento estudiantil en la Universidad de los Andes. Creo que diría eso por ahora. Gracias, Luisa. ¿Y Alena? Oh. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Laura por la moderación, a Luisa, a Duan y a Pablo por acompañarnos hoy. Facultad de Ciencias Sociales en general, abrir, y sobre todo a la Asamblea, perdón, por abrir este tipo de escenarios que me parecen fundamentales y hoy en día como tremendamente potentes, justamente para conversar sobre cosas que no solamente son susceptibles de agarrarse desde el punto de vista de la academia, sino para estamos aquí profesores, estudiantes, interesados, ciudadanos y ciudadanas en general, que podemos hablar, digamos, sobre política sin que esto sea problema, ¿no? Eso trayendo con los debates actuales sobre lo que es la política. Pero bueno, quería, escuchando también un poco a Luisa, como simplemente decir tres cosas con respecto a la pregunta que hace Laura sobre las rupturas y las continuidades. Creo que una de las cosas importantes a considerar, sobre todo pensando en la coyuntura de este momento, es que no se puede como un acto espontáneo, como un acto aislado, como un acto como volátil, ¿no? Que aparece y como desaparece fácilmente y que se explica, digamos, justamente una de las cosas que en las ciencias sociales es tratar de comprender los contextos en los cuales surgen esas movilizaciones, las razones que les dan sentido, un poco también la textura de la movilización, el
el propósito y también lo que mueve, ¿no? Que en últimas no solamente son razones, sino también emociones, formas, digamos, de pararse frente a ciertas circunstancias. Y que lo que hemos visto en los últimos tiempos pues, tiene mucho que ver, digamos, con una lectura evidentemente del contexto, que uno podría, como bien Laura, relacionar, ¿no? Con propósitos que han sido como recurrentes en muchas de las organizaciones y movimientos sociales que se han dado en los últimos años alrededor, por ejemplo, de una crítica al neoliberalismo, a las formas de privatización, a los procesos de precarización de la vida. Pero también creo yo que hay que pensarlos en un sentido un poco también más amplio, ¿no? Como tal vez temporalmente uno podría irse a las continuidades, digamos, de los movimientos sociales en Colombia, históricamente hablando, como mucho tiempo atrás, eh, considerando, por ejemplo, entre otras cosas, no sé, los debates que han planteado el movimiento campesino desde el siglo pasado, ¿no? Como desde principios del siglo, el debate sobre las tierras, el debate sobre las expectativas que tiene la gente de tener una vida digna, en lo rural y en lo urbano, los movimientos que se han dado alrededor de los temas de servicios públicos, de vivienda, los movimientos estudiantil que ha tenido como diferentes periodos y diferentes ciclos, ¿no? Que también han hablado sobre la relación, digamos, de la sociedad en general con la institución, en los cuales, digamos, el gobierno representan ciertos intereses y también el posicionamiento que tiene actores sociales y esas cosas. Creo que continuidades hay bastantes y valdría la pena, digamos, poder hacer una profundización sobre ese punto. Creo que vamos a llegar a algunas cosas en esta discusión, pero sobre todo también, digamos, mirarlas en contraste con lo que podemos llamar las rupturas, o más que las rupturas, como las novedades que nos está planteando, digamos, la coyuntura actual, que tiene que ver también con lo que Laura mencionaba alrededor de esta trilogía que uno podría llamar eso, digamos, con el proceso de paz desde el 2012, y que coincide también con movilizaciones muy potentes que se han dado a nivel nacional alrededor, por ejemplo, del tema de la protesta de los campesinos del paro agrario en el 2013, o que tienen que ver con la MANE, ¿no? Con el movimiento estudiantil que en el 2011, digamos, también nos enseñó una cantidad de cosas sobre nuevos repertorios de movilización y una movilización además que, mmm, digamos, le proponía a las calles, digamos, no los repertorios habituales, sino que también hubo una cantidad como de innovación y de formas nuevas de protesta y decir no estamos de acuerdo o más que no estamos de acuerdo, queremos esto o esto otro. Creo que eso ha sido como una de las características fuertes de las movilizaciones más recientes de los últimos años y creo que eso también, digamos, hace parte de esa caracterización de la ruptura, o bueno, más que las rupturas de las innovaciones, ¿no? Y esas innovaciones, si las pensamos, digamos, en esta idea de paz para pandemia, si las pensamos también en términos de tratar de entender cuál es como el contexto, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores nos puede dar sobre el sentido común del ser colombiano, colombiana hoy en día, estar en un momento histórico como el que estamos en términos también de las relaciones que existen con los movimientos y organizaciones a nivel internacional, ¿no? Con los ciclos de protesta, digamos, puntos de articulación con eh, escenarios, digamos, que plantean problemas muy sensibles, si se quiere, de la vida diaria de la gente, como por ejemplo la paz, ¿no? O como por ejemplo pueden ser estas cuestiones de precarización alrededor del neoliberalismo. Creo yo que ahí hay como mucha tela de dónde cortar. Creo que lo que podríamos es hoy conversar un poco alrededor de cómo podríamos entender eso que está pasando, no, no solamente, insisto, y esto creo que Laura lo retomará más adelante porque es su tema, en términos como las afectividades, los afectos que están involucrados allí, las racionalidades también que están involucradas allí, no por ponerlo en contraposición, sino simplemente por mencionar también, y que nos podamos encontrar como en un escenario como el que estamos hoy en día, ¿no? Hoy justamente en medio de la coyuntura propiciada por la minga del suroccidente que llegó en días pasados a Bogotá y que se encuentra, digamos, hoy ha hecho la declaración de articularse con el paro programado para el día de mañana, digamos, eso que implica es esa se veía hace mucho tiempo, digamos, entre los movimientos
rurales y lo que va a pasar y lo que está pasando, digamos, alrededor de las movilizaciones urbanas, creo que es un muy buen indicador y algo que nos está llamando la atención sobre cuáles son las cosas nuevas o el tipo de transformaciones a las que estamos abocados en estas épocas, un poco mirando justamente esa propuesta de la Minga, propuesta de la movilización de cara a esta semana, ¿no? Eso para que pudiéramos como conversar más a fondo. Buenísimo, Elena, gracias. Duan, quizás, ¿quieres intervenir? Dejamos a Pablo de último, pero... Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues sí creo que el tema de la protesta social ha sido un tema que pues me parece que pues ha venido tomando fuerza pues, desde mediados del 2000, a la reacción de pues bueno como que eh, como que esa reacción de los pueblos frente a diferentes situaciones que han venido sucediendo en el territorio y que frente a esto pues han surgido como que conceptos que han tratado de expresar ese tipo de protesta social como lo que hoy llamamos mingas y entonces me parece que el llamado a la minga pues se ha convertido como en eso, en una estrategia de movilización que pues permite pues sí, enfrentar sobre todo eh, los tipos de violencia que hay en el territorio y sobre todo la violencia armada y pues sumado a eso la violencia extractivista pues que está generando pues ciertos desequilibrios en los territorios y con ello afectando un gran sinnúmero de procesos pues que han sido pues bloqueados en fin por este tipo de incidencias que pues están afectando la armonía de estos pueblos. Y aquí pues vemos que pues como que participan muy activamente pues los pueblos indígenas, en este caso como que los que pues tienen de dejar en alto estos procesos a través de estas representaciones que hacen en la minga. Pues no sé, yo quisiera es más como profundizar un poco el tema del concepto de la minga y pues traer como a acercarme un poco a ese tema, porque pues la minga pues como que en fin representa el contenido de lo que hoy por hoy conocemos como protestas sociales y pues entender que la minga pues es un tipo de trabajo colectivo, ¿sí? Donde pues se unen determinados grupos para lograr objetivos incluso tanto comunitarios, ya sean para generar cualquier tipo de beneficios, tanto personal y así colectivo, como para la siembra, la cosecha y asimismo para la preparación de alimentos y asistencia a prácticas familiares e incluso comunitarias. Pero también la minga pues es un mecanismo que permite articular asimismo también como que eh, en la minga pues se generan propósitos en común para que se aporte con lo que se puede, ¿sí? Con lo que cada actor puede y de acuerdo a ello pues luchar por aquello que pues ha sido diferenciado del territorio o de lo que pues para muchos pueblos indígenas es el equilibrio, es la convivencia pacífica en los territorios. Y entonces frente a eso pues como que se ve que ha habido un tipo de, pues ahorita sobre todo con la minga, un tipo de estigmatización, ¿sí? Por parte de muchos sectores, sobre todo políticos, sociales, que pues crean sí ciertos estereotipos o deslegitimando sobre todo el derecho a la protesta así de estos pueblos, pues que a través de la minga ven un mecanismo para exigirle al gobierno o sentar un precedente de decirles, bueno, aquí en los territorios está sucediendo esto y escúchanos y dialoguemos para pues, ver de qué manera con la concertación entre el gobierno
y la representación después del territorio pues se logren acuerdos y de una otra manera pues sí, solucionar estos problemas que pues no son recientes, ya vienen, pues sí son históricos, son problemas que pues se han eh, tenido así en el tiempo y pues y muchas veces pues como que se han incluso transformado, y se han vuelto, como lo mencioné hace un rato, más violentos y pues ahorita el ejemplo de eso es sobre todo pues generar un tipo de convivencia pacífica en los territorios porque pues es frente a este tipo de, a la ausencia de una convivencia pacífica pues como que se ha vuelto invivible en los territorios y en aquellas zonas que están un poco sobre todo distantes de las vías de comunicación principal. Bueno, refiriéndome un poco al departamento del Cauca, sí, pues, en donde, pues, también he vivido un poco así, digamos, como este tipo de violencia que pues, vincula a muchos actores, sobre todo armados, y asimismo las dinámicas del capitalismo rural, pues que pues, están muy presentes y pues han concentrado pues numerosas estrategias para sí, explotar el territorio y generar diversos daños, sobre todo ecológicos, y con ello, pues, eh, aislando un poco lo que para los pueblos es el equilibrio, o incluso para el caso del pueblo Misaga es eh, la Talata hace una filosofía pues, política pues, que pues, con el tiempo pues, se ha venido desestabilizando por esa misma presión de esta crisis pues, sistemática que está sufriendo, como en la academia la conocemos, la crisis civilizatoria, y que a raíz de esta misma presencia de la crisis civilizatoria, pues estos modelos pues alternativos que pues hace siglos eran fuertes, bien consolidados, pues hoy están pues sí opacados por esta crisis civilizatoria, ¿sí? Frente a ello, pues creo que ha habido un modelo ahí de resistencia ten local, un tipo de contrahegemonía o un modelo o apuestas alternativas, pues que no generan mucho eco, pero se están haciendo cositas que pues me parece que están aportando a un tipo de convivencia pacífica y sobre todo pues dignificando eh, eh, a los pueblos y a los pueblos que pues han sido oprimidos por este tipo de sistema presente acá en los territorios. Pues no ha sido también esa, esa experiencia, el solo hecho de incentivar y promover ciertos procesos para generar estas alternativas, sino que pues la violencia ha sido tan fuerte, tan sistemática que pues se está tratando como también de silenciar estas iniciativas nuevas, estas iniciativas pues que pues, se están fortaleciendo y sobre todo recuperando aquello que pues, históricamente los pueblos ejercían aquí en el territorio y que pues hoy en día pues se sigue silenciando a raíz de ciertos sectores, bien sea políticos y sociales, a través de la estigmatización, otros actores ya, digámoslo así, armados, y el grupo del capitalismo rural, pues que también estigmatizan estos modelos alternativos, estas prácticas como la minga, y que pues también como que obstaculizan a que esto se desarrolle de la mejor manera porque pues en fin no les conviene y pues han generado pues, innumerables, bueno, sí, muchas situaciones que pues se vuelven críticas y frente a ello es que como que surge esta reacción, pues sí, que está constante en ese tiempo y pues los pueblos creo que se han mantenido ahí. Me parece que pues los jóvenes pues principalmente estamos convocados a seguir eh, a recibir sí, esa enseñanza y esa práctica y ese modelo que pues
aquellos líderes están desarrollando a cabo pues, desde hace tiempo y pues que hoy, sobre todo, pues se ven muy presentes y actualmente lo que está sucediendo. Pues hay también como una incentivación, una motivación de parte de los jóvenes a seguir este tipo de lineamientos que están llevando a cabo las organizaciones, los movimientos y pues nuestros líderes. No sé, creo que pues, Gracias, documento compartir eso y gracias. Gracias a usted, Pablo. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias a Duan y a Lena, a Luisa y a todos los asistentes. Un saludo solidario a la Minga. También un mensaje de apoyo al paro nacional. Y pues yo aquí voy a tratar de dar una visión parcial, una respuesta parcial a tu pregunta, Laura, que es bien amplia y que ya solamente con los comentarios de Luisa, Lena y Duan se ve la gran cantidad de cosas que tenemos por aprender sobre esa pregunta. Yo, como antropólogo, pues si quisiera primero trasladarme al 21 de noviembre del 2019. En el 21 de noviembre del 2019, marchando, lo que mi percepción y mi sentir era de una exuberancia alrededor de una cantidad de distintas intenciones por estar ahí, distintos propósitos, distintas formas de estar, distintos cuerpos estando en la protesta. Y me sorprendí muchísimo, o quizás no me debía haber sorprendido, pero me sorprendió muchísimo que el discurso público girara en torno a la atomización de la protesta, de que no había una demanda común, una sola cosa que uniera toda la protesta. Y esa quizás esa percepción pública y ese estigma público alrededor de la protesta del 21N refleja la profunda incomprensión que hay sobre lo que está ocurriendo. Porque quizás lo que, y esto es mi aporte, quizás lo que quiero presentar aquí es que la protesta actual y lo que estamos viviendo no es quizás nuevo porque sea heterogéneo. La protesta y la movilización social siempre ha sido heterogénea. Y esto ha dado lugar a distintas maneras de articulación en el movimiento social. Pero es importante entender de qué manera y cómo es heterogénea hoy la protesta y el movimiento social, de tal manera que desde aquí podamos proponer formas de articulación y formas de relación que digamos que vayan alineadas con unos propósitos más democráticos, de justicia y de redistribución y de una cantidad de cosas que me parece que unen en el fondo. Entonces yo quisiera pensar ese problema como de la heterogeneidad actual de la protesta como una potencia, como algo que es potente y que se puede pensar de manera diferente. Entonces, quizás el primer punto para pensar esa heterogeneidad tiene que ver con algo que yo como antropólogo y mis colegas experimentamos constantemente, y es la sensación de muchas personas en el país y en muchas partes del mundo, en realidad, de que sus espacios de vida están siendo convertidos en espacios sobre los cuales no tienen control ni decisión democrática. Y, no, y sus espacios de vida están siendo convertidos en eso porque han sido convertidos en espacios logísticos, y lo vemos en Buenaventura, es convertir un lugar como un servicio para la circulación de cadenas de suministro. Lo vemos en los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos, donde sus espacios de vida han sido convertidos en espacios extractivos, y esto se refleja, por ejemplo, en cómo la Agencia Nacional de Minería eh, gobierna los procesos de planeación local a través de mapas que la gente no puede ver. Lo vemos en procesos de financiarización de la vida, donde lo que ocurre es que hay un control de las relaciones de lo íntimo a través de procesos de acumulación de capital. Y para mí todo eso habla de algo en común en esa heterogeneidad, y tiene que ver con lo que varios antropólogos hemos llamado desposesión temporal, tratar de infringir en las personas una incapacidad de controlar sus propios futuros. Por el otro lado, yo veo que hay una
un sector muy importante, lo llamaría Marx más una clase en sí que una clase para sí. Es un sector es sociológico que es muy importante y que Cecilia López, la economista, lo ha escrito muy bien. Y es este sector de los vulnerables frente a una política social que divide eh, entre, eh, entre los pobres y una clase media, y que quien sale de pobre pasa a la clase media. Lo que ella analiza es cómo hay un sector creciente de la población colombiana y de nuevo de muchas otras partes que queda en un limbo entre el mercado y el Estado, en un Estado que ha decidido tratar la vulnerabilidad, la vulnerabilidad a través de políticas de focalización. Quiere decir que es un Estado que solo apunta a ciertas poblaciones muy restringidas y que asume que el propósito del Estado es también facilitar el mercado, y lo que queda en el medio son personas que no tienen las capacidades para acceder a las oportunidades del mercado y no son lo suficientemente pobres para ser sujetos de cuidado por parte del Estado. Y ese sector de vulnerabilidad es lo que se ha ampliado más profundamente en la pandemia. Lo demuestra la incapacidad de atender una cantidad de personas que como no son pobres, no pueden ser sujetos de asistencia, y como no son ricos, no se pueden cuidar por sí mismos, y ahí es también donde surge esta sensación de nuevo digamos, de estar por fuera de una comunidad. Creo que ahí hay es ahí, digamos, en esos dos, en esas experiencias de vivir nuestros espacios de vida y en esa experiencia de muchas personas de encontrarse por fuera de la posibilidad de ser parte de algo, donde yo encuentro que hay una profunda riqueza en la heterogeneidad, en el sentido en que hay grandes apuestas alrededor de, por ejemplo, pensar por fuera del Estado, eh, mm, pensar desde las comunidades, pensar el Estado como una condición de posibilidad de la existencia, pero no la condición a través de la cual hay que llegar. Es el esfuerzo por tratar de pensar en en futuros no soberanos, como lo llama esta antropóloga Yarimar Bonilla, sobre los estados independientes y pueblos no independientes del Caribe, que dicen hay un deseo profundo por pensarse eh, por fuera de la soberanía que ha transmitido el Estado-Nación y a través de soberanías que son mucho más, no quiero decir locales, porque también son de comunidades que están distribuidas en los territorios o a través de redes no territorializadas. Eh, También implica un propósito de pensar futuros distintos por fuera de ese horizonte que es el Estado y el mercado como únicas posibilidades de existencia en la vida, y donde encuentro que se unen profundamente en esas intenciones de construir un futuro, eh, agendas aparentemente muy distintas. Es allí donde yo pienso que hay unos cambios muy importantes que son específicos de lo que estamos viviendo. Eh, También implica pensar desde otras afectividades, la protesta, porque implica dejar de pensar la protesta a través de la nostalgia de cierto tipo de inclusión, por ejemplo, de que antes éramos trabajadores y ahora estamos desregulados, y ese tipo de nostalgias que son tan comunes en otros lenguajes de la protesta. Creo que ahora hay otros tipos de deseo que marcan la protesta y que creo que son importantes para pensar lo que está ocurriendo. Yo dejaría por ahí como unas ideas para contribuir. Mil gracias, Pablo, y mil gracias a todas y todos. Buenísimas las intervenciones.
Va pasando el tiempo, quisiera como lanzar una pregunta que me surgió al oírlos y abrir también la participación del público. Andrea, que trabaja aquí en tecnología, nos va a ayudar a darle la voz a quien quiere participar. Ahora les explicamos. Me parece muy interesante cómo ustedes en sus respuestas ya sugieren como una preocupación que es clave en la movilización social y es la pregunta por la articulación. Digamos que particularmente Arena y Pablo pues intentaron ya y nos dieron unas pistas muy interesantes para pensar vectores comunes que permiten situar y construir una articulación entre demandas, intereses, corporalidades, afectividades heterogéneas, teniendo en cuenta también una historia compartida, muy discontinua y irregular, pero que también tiene problemáticas que se pueden considerar comunes. Quisiera resituar esa pregunta por la articulación para planteársela pues también a Luisa y a Duan, teniendo en cuenta algo que señalaba Duan y que también está presente en lo que comentaba Luisa, y es que estamos viviendo, digamos, una deriva mucho más violenta. Duan hablaba incluso de pues, territorios en donde la vida se ha vuelto invivible. Vimos una represión policial muy cruenta el 9 y el 10 de septiembre. Estamos viendo, digamos, una deslegitimación de la protesta con efectos cada vez más brutales. Ustedes también hablaron de eso, de la deslegitimación de la protesta. Ahora llegó la minga, que trae para muchos como una apuesta de esperanza, muy en común, muy común, y se tendió a leer como una reivindicación simplemente sectorizada, étnica, pero además desde una devaluación de la vida indígena muy colonizadora y muy violenta también. La pregunta que quiero hacer es cómo, digamos, el hecho de que la protesta se enfrente a un escenario que algunos estamos caracterizando como fascista o con visos fascistas, pues porque estamos viendo que mentiras se presentan como verdades, estamos viendo esta represión continuada en los territorios y en las ciudades, estamos viendo una concentración del poder muy preocupante, entre otras cosas. ¿Cómo pensar la protesta y sus articulaciones en términos de los diagnósticos, los problemas comunes, las formas de movilización, las exigencias, pues teniendo en cuenta este escenario tan cruento, ¿no? Donde también pues está en juego el cuidado de la vida, en donde también pues sobre todo la vida de muchos en los territorios y muchas y de los jóvenes pues está puesta en cuestión. Entonces, pues me gustaría confrontarlos con esa pregunta, que es una pregunta que la verdad creo que asedia a muchos porque pues, nos está confrontando una situación muy preocupante. Pues no sé quién quiere intervenir y pues también el público podría, si quiere, empezar a sugerir preguntas en el chat o a levantar la mano y vamos pensando en darles la palabra. Si quieren, empezamos del revés al derecho, o sea, Pablo, Duan, Alena y Luisa, o no sé, como quieran. Elena quería hablar Bueno, dale. de una. Dale. ¿O no? No, quiero que hablemos todos, en realidad. Sí, no, pero ibas a empezar. ¿Quieres arrancar adelante, por favor? No, pues yo creo que la situación de violencia que ciertamente es dramática y me parece y clave que tú, Laura, la traigas aquí a la discusión. Yo pienso que tiene, pues tiene varias caras. No voy a agotar de ninguna manera pues un análisis con lo que voy a decir, pero tiene que ver primero con la posibilidad que ofrece la pandemia en en un contexto donde hay una justificación para el control de toda la población. Implica una continuidad profunda porque, digamos, la muerte en Colombia ha sido constante, la persecución política, la protesta del movimiento social ha sido constante y de nuevo aquí pues jugando con el título de nuestro conversatorio es qué continuidades y discontinuidades hay en la muerte en Colombia. Creo que deben... eh,
deben entrar, por ejemplo, elementos como de qué manera ciertos territorios se vuelven espacios logísticos de la ilegalidad eh, o del control de actores violentos para facilitar esos procesos logísticos, para convertir a Colombia en un nodo de un ensamblaje global de distribución de bienes y servicios, eh, y cómo se empieza a concebir los territorios como espacios extractivos en general, cómo se vuelven dispensables las personas que viven en ellos y los seres que viven en estos territorios. Eh, y pues hay algunos elementos como para empezar a pensar esa violencia. Ahora, la violencia también pensarla como constitutiva de los procesos de movilización social que generan nuevas situaciones y que yo creo que eso también hay que pensar. Gracias, Pablo. Quien quiera, o sea, Elena, si quieres hablar de una, o Duván, o Luisa. Si quieres Duván, que pues, o no sé. Bueno, no sé, así como tratar no sé, como de caracterizar un poco aquellas dificultades que se viven, pues, actualmente, pues, en muchas regiones de Colombia y que, pues, han sido como aquellas situaciones por las cuales, pues, los pueblos viven con constante, pues, sobre todo incertidumbre y, pues, ha hecho que, pues, sobre todo desplazamientos a otros territorios y pues, también se ha hecho que como que aquellos liderazgos que se están generando pues se bloqueen, sí, pues queden obstaculizados a raíz de estas mismas amenazas que están presentes ahí en muchas regiones de Colombia y pues Cauca me parece que es un ejemplo de eso, sí. Bueno, no en todo el departamento, pero sí en algunos municipios, sobre todo en los municipios que están ubicados en la parte norte del departamento. Incluso el municipio en donde yo resido, que es Tajibio, pues se evidencia mucho este tipo de dificultades, pues que quisiera mencionarlas y que me parece que es frente a eso en donde pues, nuestros pueblos se han unido, pues, no solo indígenas, pues los demás pueblos que hacen presencia en los territorios y creo que esta apuesta ha sido intercultural y la minga pues representa todas a estos malestares que están sucediendo y pues y se le hace el reclamo al gobierno para que pues como que se haga esa articulación y pues y se busquen soluciones no de inmediato, pero pues que a mediano a largo plazo pues se puedan ir reduciendo de manera eh, parcial estas situaciones pues que han hecho o han dificultado la convivencia en los territorios. Y frente a eso, pues me parece que la convivencia es un factor que pues, ha sido atacado principalmente por la presión que ejercen este caso, distintos intereses, sobre todo, pues diría extranjeros, porque pues aquí incluso en el municipio donde vivo, Cajibio, pues se evidencia muy presente pues las dinámicas del capitalismo rural representadas pues, en las grandes corporaciones, sobre todo multinacionales, que pues, tienen concentrados pues, sobre todas las tierras. En ella, pues, la presencia de ciertos son las que generan violencia y eh, principalmente en este caso por la toma y el control de las mismas tierras, ¿sí? A través de la violencia o incluso a través de políticas que muchas veces, pues sí, son, digamos, la cita y más, vienen con doble sentido y se llenan al momento de llegar al territorio, pues se les llena de ilusiones a esas personas y muchas veces incluso los pueblos indígenas caemos frente a esas políticas que estas mismas traen aquí al territorio, ¿sí? Y frente a eso pues están como la presencia
empresas multinacionales que pues, son las que pues sí explotan y dañan el territorio, encima a la gente, y consigo generando pues eh, bueno, desigualdades sociales pues que son tan evidentes y que pues incluso preocupan mucho a nuestros líderes, y porque pues, son situaciones que pues ponen ahí sobre el debate sobre sí, lo que sucede, ¿sí? Pero asimismo también están como las políticas que el gobierno desarrolla, ¿sí? O la instauración incluso de leyes. Por ejemplo, aunque creo que esto pues sucedió creo que hace años, como la instauración de la ley 970 que pues ataca principalmente en este a las prácticas ancestrales, como la educación, y pues en este caso y, y estas mismas políticas pues que también vienen incluso por actores o instituciones como lo que antes fue el INCORA, después el INCODER, ahora la Agencia Nacional de Tierras, que incluso sus mismas decisiones perjudican la convivencia entre pueblos, haciendo que estos pueblos pues tomen represalias o acciones entre pueblos hermanos. Tal fue el caso que pues también tenía bueno, a muchos medios y a la población en general, el caso que sucedió acá en Caldón, en Ciudad, y así, la pelea o el conflicto territorial entre MISAX y NASA por unos predios que pues reclamaban, y que pues esta institución, en este caso pues eh, la Agencia Nacional de Tierras, pues por decisiones que pues incluso no tomaban los diversos sentires, pues generaron este tipo de conflictos, y así muchos casos que están presentes en el Cauca, como el caso del municipio de Silvia, en donde pues están atacando tanto MISAX y un sector NASA por determinados predios que pretenden ambos pueblos, y que pues, la Agencia Nacional de Tierras eh, favoreció a un pueblo, y pues frente a esto pues hay otro pueblo que reclama pues eh, derechos sobre esa propiedad. Entonces pues hay como que hay una cantidad o una red ahí que funciona, o me parece que pues recae en el Estado, y que pues por unas decisiones no bien consultadas, donde pues se integran los distintos sentires, pues generan este tipo de conflictos, y que pues que también desplazan un poco la convivencia. Eh, y ya pues Ok, gracias, Román. sí, Sí. hay muchos problemas, y sobre todo sociales, que están generando muchos problemas de violencia, y sobre todo la ausencia de espacios de encuentro cultural, ¿sí? En donde pues, se resaltan las prácticas de convivencia, pues también como que genera este tipo de divisiones y segregación en las comunidades, pero pues asimismo los imaginarios que pues son emitidos en este caso por los intereses dominantes y sus medios, y que pues esto sobre todo afecta la identidad y la conciencia de los pueblos, y pues respecto a su realidad social, ¿sí? Sí, ya, gracias. Muchas gracias. No sé si Alena y Lisa quieren decir algo sobre esta pregunta. También allá hay preguntas del público. Entonces, pues, no sé, como quieran. Quería Sí. llamar la atención sobre una cuestión que me parece muy interesante Uh-huh. como de la pregunta sobre esta cuestión de la deriva autoritaria, y es que de todas maneras, digamos, mirando un poco lo que está sucediendo actualmente, el espejo de todas estas movilizaciones de las cuales podemos hablar como más a fondo también, es un poco también el tipo de respuesta institucional que ha habido, y un poco la respuesta que ha habido en medios de comunicación, y un poco toda esta serie de estereotipos, estigmatizaciones, imaginarios que están circulando, que han circulado además durante los últimos años de una manera como muy poderosa, pero que hoy en día, a mi modo de ver también, digamos, van perdiendo ese efecto generalizante, ¿no? Y es un sentido común de alguna manera cuestionado en este momento. Y creo que eso es importante como resaltarlo, y resaltar, digamos, también el efecto de esos estereotipos en el largo plazo, porque tal vez también una de las continuidades que uno ve en la movilización social de los últimos 20 años
es un poco cómo se instaló, ¿no? en nuestra sociedad, y eso lo hablábamos en un conversatorio hace un par de meses antes de que empezara el paro, la pandemia, cómo se instaló, digamos, en el sentido común de los colombianos, colombianas, un sentido de miedo, ¿no? Eh, y un sentido de miedo además muy difícil también de hacer reflexivo, ¿no? Creo que ese sentido de miedo empezó a agotarse, ¿no? Durante el proceso de paz, pero creo que las manifestaciones de noviembre fueron, no sé si de manera muy consciente, pero seguramente corporalmente muy evidente, el hecho de que el miedo, digamos, empieza a ceder, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque me parece interesante mirar esta cuestión del miedo. Es que creo que también hay una idea instalada, sobre todo, pues, uno mira la retórica, por ejemplo, de los políticos del Centro Democrático y sobre todo de Duque y no sé, el comisionado de paz o estos personajes, y uno dice, digamos, ¿qué es lo que están pensando realmente para decir, por ejemplo, que la política es un escenario eh, que nadie puede tocar, ¿no? Que solamente los congresistas pueden interpelar, ¿no? ¿Qué idea de la política está detrás de eso, ¿no? Y cómo se instala esto en los imaginarios, cómo los medios de comunicación hacen eco de ese tipo de cosas, o por qué estos personajes también están pensando desde el gobierno o cómo han hecho para lograr colapsar la idea de conflicto o la idea sí, de antagonismo, si se quiere, solamente a la posibilidad de la violencia y la posibilidad del ataque, ¿no? Desconociendo justamente, además, eso, primero, que el conflicto es absolutamente necesario e inevitable y que el conflicto no necesariamente se resuelve de manera violenta. Y eso, digamos, también asumiendo que hay muchas formas de violencia y que hay muchas formas de violencia incluso que pueden ser legítimas, ¿no? Pero todo esto, digamos, lo han logrado o lo lograron durante muchos años colapsar en una idea, ¿no? Donde cualquier cosa que estuviera opuesta a su posición y a su manera de pensar estaba simplemente, era anómala, ¿no? Estaba simplemente del lado equivocado y por lo tanto tenía que ser erradicado. Si es un pensamiento originariamente fascista que se fue instalando y que tiene que ver muchas veces con la contracara del miedo que hoy en día, digamos, se está revelando un poco. Entonces, todas estas estigmatizaciones alrededor del movimiento indígena y del movimiento de la Minga, a pesar de sus articulaciones, querer nombrarlo indígena, pues pasa también por un filtro, un racismo estructural que evidentemente está instalado también en el sentido común colombiano, que desconoce e invisibiliza a las poblaciones campesinas, que desconoce e invisibiliza a las poblaciones afro, que no le importa, digamos, si detrás de eso hay organizaciones, por ejemplo, estudiantiles, organizaciones urbanas, feministas, que están también articulándose y que no aparecen, pero sobre todo quisiera llamar la atención sobre los medios de comunicación hoy en día. Es que realmente es muy impresionante el nivel, ¿no?, de reproducción y de eco que se hace sobre ese tipo de ideas, ¿no?, que hacen parte de ese sentido común instalado en los últimos 20 años y que afortunadamente, digamos, existen voces que van poniendo un poco de tensión frente a estas lógicas, pero todavía, digamos, nos hace falta mucho para entender cómo explicar, digamos, cuestiones como el hecho de que haya gente que se indigna por el hecho de que los indígenas, como así que andan en camioneta, ¿no? Los indígenas ser pobres, dirían muchos, ¿no? O por qué los indígenas o quién los está financiando, cómo tienen plata para venirse aquí entre todos. Es decir, el desconocimiento más absurdo sobre cómo hay una organización o qué tipo de organización es la que está detrás de una movilización como la que está en la Minga, ¿no? Creo que ahí nos habla, digamos, esto nos pone también una suerte de espejo, ¿no?, para entender muchas cosas que han sido naturalizadas en los últimos años y que empiezan de alguna manera empieza a haber un ruido que hace que de alguna forma las cosas empiecen a mirarse de otras maneras. Yo creo que ahí está un poco el potencial y vamos a ver qué sucede durante esta semana en ese sentido. Eso quería decir. La aclaración, gracias. Luisa, ¿quieres decir algo sobre esta pregunta? Sí, pues creo que me recojo bastante en lo que ya mencionaron, pues algunos y algunas. Pero pues yo me voy a centrar en la pregunta que hablaba sobre la cuestión de qué, de la articulación. Yo creo que antes de eso hay que preguntarnos también por el problema de la organización incluso, porque siento que pues en este momento
no existe, digamos, que una plataforma o alguna organización social amplia que pueda recoger, digamos, que toda esta heterogeneidad de posiciones y movimientos de los que hablaba un poco Pablo. Pero a mí no me preocupa tanto esto porque pues con esto quiero referirme un poco también a la experiencia que se están viviendo en los barrios, por lo menos desde las localidades en Bogotá, que creo que sí se han adecuado y sí se han adaptado un poco, digamos, que a esta nueva coyuntura de la pandemia, e incluso digamos que también nos volcó a nosotros como estudiantes a pensarnos de qué forma, digamos que el campus en concreto ya no iba a ser nuestro escenario más cercano donde íbamos a exigir y reivindicar nuestros derechos, sino como nuestro escenario de acción más cercano iba a ser nuestra casa desde nuestros barrios. Y yo creo que esto volcó completamente pensarnos un poco la protesta desde nuestros barrios, desde nuestros lugares más cercanos con nuestros vecinos. Y yo creo que esto sin duda transformó de manera radical nuestro repertorio de acción. En tanto que, pues digamos que las calles, digamos que se convirtieron en un limitante para nosotros, pero La señal un poquito, ¿no? ¿Solo a mí? Estimados, creo que tenemos un problema con Luisa de internet. Profe, si deseas continuar un momento, yo reviso con ella internamente. Ok. Bueno, hay varias preguntas. Está una pregunta de Camilo Guzmán que quería que le dieran el micrófono y hay algunas preguntas en el chat. Las voy a leer. ¿Qué implicaciones y afectaciones consideran que han tenido los diferentes movimientos sociales en los últimos 2 años en Colombia y en América Latina? Que es una pregunta amplia. Y otra, ¿cómo desde la academia y la participación social es posible crear diálogos que permitan articular la heterogeneidad de posiciones y movimientos? De pronto recogemos las preguntas y ustedes van contestando como les vaya sonando. Estaba, no sé si Camilo creo que era, quería participar. Claro que sí, le damos la palabra a Camilo. Camilo Guzmán. ¿Se escucha? Sí, Sí. Bueno, nada, sí. muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy pertinente y muy importante para la coyuntura. Pues nada, yo digamos que voy a hacer una pregunta que va a traer a colación un tema que no se ha hablado, pero que creo que es importante, más por el lado de estas rupturas frente al ejercicio de la protesta social y demás. Y va más enfocada a la compañera Luisa y a Elena, y es si desde el espacio de la protesta social, desde el ejercicio en las calles, se ha pensado, digamos, en estas violencias muy recurrentes frente a los cuerpos femeninos o feminizados o cuerpos no hegemónicos, y si es así, si se ha pensado, digamos, cómo se ve, digamos, qué retos trae este nuevo enfoque que se le ha dado no solamente al tema de la protesta social, sino que se ha desbordado a otros temas, el enfoque de género, ¿no? ¿Cómo es que se ha pensado esto o cómo es que se ha repensado la protesta social, entendiendo que hay unas violencias muy presentes en estos cuerpos pues, feminizados, cuerpos femeninos o cuerpos no hegemónicos? Básicamente es eso. Digamos, no tengo como una pregunta muy específica, pero sí quiero ver cómo se podría pensar este tema. Gracias. Gracias, Camilo, muy interesante. Por ahora no me han aparecido más preguntas, entonces pueden intervenir en estas tres como gusten, diría. Luisa, ¿recuperaste la señal? Si quieres, podrías enlazar lo que estabas diciendo y de pronto retomas alguna de estas preguntas si te interesa. ya no escuché las preguntas, perdón. Bueno, entonces las preguntas que pues Camilo está pensando un poco como en el cuerpo feminizado y como la violencia que también se expresa en relación con eso y pues como la protesta también puede tener en cuenta eso. Y había unas preguntas más amplias que tenían que ver con el diálogo entre la academia y las movilizaciones, en qué medida, espérense,
pues se puede crear ese diálogo de manera más fructífera entre la heterogeneidad de movimientos y también la academia. Y una pregunta que tenía que ver con los movimientos sociales en los últimos años, en su diálogo desde Latinoamérica, teniendo en cuenta como el contexto que se vive en la región y las afectaciones mutuas. No tienes que responder todas esas porque son amplias, pero si quieres enlazar un poco con esas preguntas sería maravilloso. No sé si ayuda a que apagues el video. No, porque al parecer sí tiene un problema de red, Sí. entonces sí, es pertinente que continúes con otros panelistas Bueno, y vale. te confirmamos. Vale, gracias. No sé si Duan o Pablo o Alena quieran intervenir sobre estas cuestiones. No, pues Pablo, quiero pensar en el problema de la pregunta que generan sobre la afectación y sobre la relación academia con movimientos sociales. Primero, yo creo que sobre las implicaciones y afectaciones, yo francamente creo que los movimientos sociales han sido lo que no ha, lo que ha detenido esa deriva autoritaria, lo que no la ha hecho peor, lo que ha mantenido un cierto sentido de posibilidad, cierto sentido de esperanza de que hay otro futuro posible diferente. Eh, Creo que, y afectaciones, pues a dos niveles, creo que han afectado una cosa que ya mencionaba Lena sobre el sentido de lo político, han afectado qué significa lo político, han tratado de reconectar política y ley, lo han hecho, lo hacen día a día, lo hacen a través de poner el cuerpo y de estar ahí y de tratar de, frente a unas colonizaciones de los espacios de vida, eh, estar presentes de otra manera, mostrar que es posible estar presente de otra manera. Ahora, yo por otro lado veo, hay una parte de la afectación que me parece que es menos esperanzadora y es que veo un cosmopolitanismo parcial, veo que hay unas que se afectan entre los movimientos sociales de una manera a través de a veces líneas que son estratégicas y relaciones que son estratégicas y a veces parciales. A veces no tenemos en cuenta ciertos tipos de afectaciones, de qué manera deberíamos estar afectados por luchas que están ocurriendo en otros lugares del mundo, eh, qué es lo que está pasando, qué tiene que ver el paro de hoy con las movilizaciones en Bangkok, eh, qué tiene que ver, por qué elegimos cierto registro de raza de Black Lives Matter y no otros que nos deberían inspirar de otras maneras. Entonces ahí también hay unas afectaciones interesantes alrededor de eh, qué repertorios de movilización social nos tocan y nos hacen movernos de manera distinta. Pero por otro lado, considero que la afectación, impacto principal es que nos permiten pensar que existe otra vida diferente posible. Duan o Alena. ¿Puedo seguir yo? Que me parece, me quisiera también Sí, pegar a lo que estaba sí. diciendo Pablo. Sí, de Un una. poquito, vale. No, y aprovecho también como para hacerle una pregunta a tanto a Luisa como a Duan, ¿no? Buenísimo. Yo quería como retomar un poco la pregunta sobre la cuestión de los cuerpos feminizados, no porque piense sí, creo que no hay aún, ¿no? Eh, un lugar muy particular, digamos, de denuncia o más que todo como de acción política frente a este tipo de violencias claramente definido dentro de los movimientos sociales. Creo que hasta ahora, digamos, está apareciendo, pero creo que, digamos, un poco debería tender hacia allá la cosa. Quería llamar la atención sobre todo, sí, en cambio, sobre algo que estaba diciendo Pablo hace un momento, y es un poco estos repertorios, o no sé si llamarlos repertorios, no sé si sea la manera adecuada, pero sí hay como
una evidente sí, como una ampliación, ¿no?, de las formas de acción política más allá de la calle que están surgiendo y que creo que en buena medida los movimientos sociales, como por ejemplo el feminismo actualmente, está permitiendo, ¿no? Y ese tipo de violencia, digamos, sobre cuerpos feminizados, se está expresando de maneras muy creativas, a mi modo de ver también, como denuncia y como posibilidad de interrupción de ciertas formas de sentido común a través de que son, digamos, de ese tipo, no precisamente de salir a marchar, pero sí tal vez a través de redes, a través de fanzines, a través como de escenarios distintos, ¿no? Muchos, digamos, entroncados con formas artísticas que permiten de alguna manera cuestionar esos lugares que antes eran absolutamente como impensables para la mayoría de la gente. Y quería llamar la atención sobre eso porque creo que hay dos, a mi modo de ver, dos formas de movilización que son muy interesantes de analizar en términos, digamos, de qué es lo que nos están proponiendo hoy en día. Por un lado, el feminismo eh, y estas formas de movilización de las mujeres, ¿no? Múltiples maneras, digamos, de movilización o de los feminismos. Y por otro lado, la movilización de los jóvenes. Y quería centrarme básicamente en esta última para hacerle las preguntas también a mis copanelistas, ¿no? Yo creo que expresiones, digamos, de lo que ha sucedido recientemente, sobre todo lo que sucedió el mes pasado aquí en Bogotá y algunas de las, bueno, desde el año pasado con las movilizaciones de noviembre, tienen que ver con una reacción, ¿no? Que uno siente, digamos, de las generaciones jóvenes frente a un escenario que parecía verse como una imposibilidad de ser, ¿no? Frente a un escenario que es tremendamente violento frente a las posibilidades de ser joven y donde se pone como claramente, digamos, a los cuerpos jóvenes como el lugar de su imposibilidad, ¿sí? Esta figura, digamos, que planteaba, lo conversábamos hace unos días con algunos amigos, esta figura que planteaba César Gaviria cuando inauguraba la Constitución del 91 diciendo colombianos bienvenidos al futuro, pues fue un llamado, digamos, que marcó una época, un poco la historia de Colombia, pero que nunca llegó, ¿no? Esta idea de futuro que nunca llegó, yo creo que eso es lo que estamos un poco viviendo y la experiencia de lo juvenil y de lo joven y de las vidas jóvenes hoy, digamos, no solamente es un planteamiento que tenga que ver con precarización del trabajo o salir de la universidad y no tener como qué hacer, ¿no? O encima de eso encontrarse con una pandemia que ni siquiera les deja salir de la casa, pero además de eso represión policial, pero además de eso una imposibilidad también de aprovechamiento, por ejemplo, de los espacios de ocio o de los espacios, digamos, de vida cotidiana, pues porque, como decía hace un momento Luisa, hasta esos escenarios, digamos, de irse a tomar una cerveza están siendo reprimidos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo para que lo juvenil hoy en día sea imposible? ¿No? Y cómo esa reacción o cómo sucede esa reacción, ¿no? En términos de qué es lo que está explotando de alguna forma debajo de todo esto, ¿no? Entonces quería hacerles esa pregunta tanto a Luisa como a Duan porque creo que ahí hay un lugar que deberíamos como tomarnos un tiempito para pensarlo y estas articulaciones, ¿no? No solamente se hacen en términos de organizaciones o movimientos que se articulan alrededor de demandas o de problemas en común o de descontentos, sino también de un sentido que no necesariamente, pues más bien, sentidos corporales que de alguna forma están haciendo que la gente, digamos, explote, ¿no? De alguna forma. Eso. Sí, buenísimo. Sí, el cierre del campo de lo posible, ¿no? Que los jóvenes sienten de una manera mucho más patente. Luisa, quizás ya recuperaste la señal. O Duan, mientras Luisa se conecta bien, de pronto. Hola. Planteado sobre el papel de la participación social y cómo desde espacios sí se construyen diálogos, también conocimiento, pero pues también se vinculan prácticas y procesos que se desarrollan en el territorio y que pues parte de la academia y la participación social pues como que se visibilizan y pues se vuelven se les da ese espacio para que pues sí, sobre todo tengan
un posicionamiento y pues, se dé a conocer, ¿sí? Entonces, incluso este espacio que pues, se está desarrollando aquí, pues me parece que está haciendo un eco para que nos demos a conocer y hablemos un poco de lo que pues, sucede y, y, pues también se abre la posibilidad de vincular y sí, pactar acuerdos para mirar cómo aportar a esas dificultades, incluso desde las discusiones, ¿sí? Desde la discusión, incluso desde la investigación, ya más adelante posiblemente en la práctica y apoyando como tal, eh, sí, lo que sucede en los territorios y a partir de la inmersión que se haga en los procesos. Y ya en cuanto al rol de los jóvenes, pues me parece que sí, como lo mencionaba la compañera, creo que eh, sí, que me parece que los jóvenes pues también hemos sido, porque pues, eh, como ya mencioné anteriormente, hay muchas situaciones que ponen, sobre todo, por así decirlo, que la inexperiencia posiblemente en ciertos aspectos que nos hacen alejar eh, de negarnos ciertas oportunidades y pues sin conocer bien lo que pues lo que hay detrás de aquellos jóvenes y sobre todo experiencia comunitaria, liderazgos, identidad, que pues posiblemente son elementos que van a ayudar a, a posicionar a los jóvenes y sobre todo a reclamar sus derechos y creo que se ve ahorita eso, ¿no? Que los jóvenes están, por así mencionarlo, activos e incluso algunos grupos despertando para sí, ganar protagonismo en estos espacios en donde pues eh, están ausentes y que tal vez porque hay una generación pues que en este caso, decirlo así, nuestros mayores o líderes que nos representan, pero que pues ahí vamos detrás y alimentándonos de lo que ellos van dejando. Eh, sí, no sé si... Claro que sí, yo estaba tratando de chatear con Luisa, que tiene muy mala señal y entonces no está oyendo muy bien. Entonces, Hola, una ¿me oyen? lástima. Hola, ahora sí, ahora te oímos. ¿Te oyes mejor? Hola, Hola. De pronto con la cámara ¿me apagada. escuchan? Sí, ahora te escuchamos. ¿Sí? Sí. Sí, pero yo no Sí. les escucho, pero voy a Pero intentar hablar. la pregunta de Elena era una ¿Sí? pregunta muy interesante. ¿Me oyes? Ay, no sé. Bueno, no sé, no les escucho nada, pero frente a Ok. la pregunta de Elena, Ujú, ¿me oyen? sí, ¿Sí? sí, Ay, es que no les escucho nada a ustedes. ya te digo. Pero bueno, no, pues yo creo que comparto totalmente lo que decía Elena. Creo que estamos ante un panorama de desconcierto, un poco de un sentimiento de no futuro. eh, y creo que lo comparto totalmente. Pero también fue un sentimiento de que salimos a las calles, pues porque también no tenemos nada. El 9 de septiembre y el 10 de septiembre salimos a las calles y creo que particularmente entender estas nuevas lógicas organizativas de los jóvenes que se están gestando desde los barrios también es muy importante de resaltar acá. Eh, por ejemplo, creo que también esta cosa de la pandemia, pues, nos ha puesto nuevos debates, nuevos retos, pero también es importante ver por qué los jóvenes salimos, ¿no? O sea, porque este tema de la represión que pasó el 9 y 10 de septiembre nos tocó tanto y es porque los jóvenes salimos molestos a las calles y es también entender la dinámica y esta lógica de la policía y la fuerza pública en relación con los jóvenes y es a quienes requisan, a quienes persiguen, a quienes joden la vida en las calles todos los días y es a estos jóvenes que no tienen un futuro, que se la rebuscan todos los días, a estos ñeros que muchos les dicen, que les decimos algunos, a los ñeros, a los neas, a los que porque se visten y de X o Y, pues ya son los vándalos o son los delincuentes del barrio. Y creo que furia un poco
la que estos días como juventud nos llevó a plantarnos y hacer plantones en las calles, a decir que rechazábamos completamente esta violencia que venía directamente hacia nosotros los jóvenes, porque creo que existe esta sensación de que sí, de que pues hay un estigma contra estos jóvenes que lamentablemente no tienen las mismas condiciones que muchas y muchos de nosotros tenemos, y pues que fue respondido de manera brutal. Y sí, pues dimos piedra y nos respondieron con metralla, y creo que es triste el panorama un poco, pero creo que también es importante entender lo que pasó después, ¿no? Lo que pasó después de estos días y, por ejemplo, desde mi experiencia acá en mi barrio, creo que se ha gestado un proceso donde se unieron parches seguramente, digamos, que dentro de nuestra cultura pueden ser un poco irreconciliables, pero no, pues nos unimos a decir que pues estamos en contra de esta violencia estructural que viene por parte del Estado, de las instituciones, y se unieron skaters, se unieron raperos, se unieron parches de diversos sectores para decir que pues estábamos en contra de todo esto y aparte de todo pues que queríamos un barrio en paz, que queríamos un barrio para la juventud, donde incluso las posibilidades de ser joven dentro del barrio pues son completamente ilimitadas, pues porque no están las condiciones, pues la vida es súper precaria, y creo que entender esto también es importante y pues también quería compartirlo. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Yo creo que podemos ir cerrando. Le agradezco a todos los panelistas, bueno, a Luisa y a Elena también, y a la audiencia. Las preguntas fueron interesantes. Yo quería como cerrar con una inquietud que me surgió a partir de lo último que dijeron, Pablo, Luisa, Elena y Duván, y es, digamos, como en todo caso en nuestro país, es una inquietud que me ronda, la pérdida de futuro también ha sido una continuidad, ¿no? Me viene a la mente esa película Rodrigo de No Futuro, pero también, digamos, esa coyuntura que plantea Elena de, pues de pronto quienes sienten el futuro perdido, están perdiendo el miedo, pues también abre como posibilidades de dislocación que pueden ser muy interesantes. Y bueno, creo que este espacio también, pues es un intento como por abrir la academia, que pensemos cómo, digamos, atender a esa posibilidad de cambio y cómo, digamos, seguir perdiendo el miedo en distintos espacios, porque creo que también la academia ha tenido mucho miedo de confrontarse con ciertos temas y discusiones y con entrar a llevar a cabo dinámicas más participativas y democráticas, como lo decía Luisa también al comienzo. Creo que pues es importante como poder generar estas sinergias que creo que son muy enriquecedoras para el debate. Pues les agradezco muchísimo a todos y todas. Yo disfruté muchísimo escucharlos y escucharlas. Espero que el público también. Y bueno, sigan conectados a este espacio. Se ve que hay otras conversaciones muy interesantes. Mil gracias. Que esté muy bien. Gracias. Mañana en las calles. Mañana las calles, sí, bueno, exacto. Y apoyar a la Minga. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao.